Podemos ver. Ok, bueno, así rápidamente entonces, para no abarcar mucho, sí creo que me quedó un poco grande, pero em, igual voy a resumir. Entonces, mi proyecto es la planeación sistemática para la conservación de una especie de rana llamada Talocoila celeste en el Caribe norte de Costa Rica. Entonces, para poner un poco de contexto, esta, bueno, esta parte es lo de la importancia de la planeación. Creo que por aquí es un resumen, entonces esto voy a saltarme lo mejor. Em, por aquí entonces, esta rana, ahora sí, aquí resumen un poco de la especie. Es una rana de la familia Ilidae, muy pequeña, que fue descrita recientemente en el 2022. Y además de haber sido descrita recientemente, solo se conoce de una zona muy pequeña, un humedal de aproximadamente 8 hectáreas en una zona del Caribe norte de Costa Rica. Tiene un bosque tropical premontano húmedo con alta precipitación y temperatura estable. Entonces, la idea con esta especie, entonces, al ser una especie con una distribución muy restringida y una especie de la que se conoce realmente poco, de su información, de su biología, de comportamiento, y incluso solo se conoce aparentemente una sola población. Por el momento no se sabe si existe más de una población o esta de estas 8 hectáreas es la única población que se conoce de la especie o es la única que existe de la especie, por lo que se vuelve importante hacer esfuerzos para su conservación. Entonces la idea con el objetivo entonces es generar una propuesta, planeación sistemática para la conservación de la especie, donde algunos objetivos específicos serían la protección de su hábitat conocido, garantizar la protección de al menos 80% del hábitat conocido dentro de las áreas eh, legalmente conservadas. Y bueno, aquí me está tapando esto. Ay, ahí. Investigación y monitoreo, entonces identificar hábitats potenciales, promover corredores ecológicos y realizar monitoreo anual de las poblaciones. Entonces también una de las ideas no solo trabajar con la población conocida y su hábitat, sino también pensando en que puede haber algunas poblaciones que aún no se han identificado, pues trabajar con el hábitat potencial donde potencialmente estas poblaciones pueden estar y aún no han sido descubiertas. Ujú. Entonces, un poco rápidamente el área de estudio, como les mencionaba, entonces un humedal donde se ha identificado la especie en una reserva, que es un área, de hecho, es una finca privada, que es una reserva natural, bueno, se llama Reserva Natural Valle del Tapir, es un área que se dedica al turismo y a la conservación, aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar en el Caribe norte de Costa Rica, como les mencionaba. Tiene algunas características muy específicas, tiene agua permanentemente, con flujo lento, con una alta precipitación, no tiene una estación seca definida, o sea, llueve prácticamente todo el año, un poco más y un poco menos dependiendo del periodo. La vegetación predominante en el humedal son herbáceas, pero está rodeado por bosques y ecosistema ribereño. Em, Además de que entonces ya pasando a los pasos de la planeación sistemática, entonces por ahí identificando los actores clave, por ahí el principal, por supuesto, el Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, que tiene algunas áreas protegidas en los alrededores. Si bien la especie está en un área privada, pues hay áreas protegidas a los alrededores donde podría estar potencialmente la especie. Municipalidades locales, eh, mm, algunas comunidades cercanas que se dedican a algunas actividades productivas, principalmente ganadería, que pueden llegar a estar en conflicto o impactar el hábitat de la especie o incluso contaminar, por ejemplo, fuentes de agua, por ejemplo. ONGs que están trabajando con la especie, como por ejemplo Save Wildlife, que es una organización que de hecho fue la que describió a la especie y ha trabajado en su monitoreo desde entonces, desde el 2022. La Universidad de Costa Rica también como academia que se encuentra trabajando y en el sector privado, pues empresas que se dedican al turismo también. Em, Como paso 2, entonces compilación, evaluación y depuración de los datos sobre biodiversidad. Entonces, aunque no se conoce mucho de la especie, pues
sí existe una información importante que se puede recopilar, como por ejemplo la información taxonómica, ubicación de registros hasta el momento, características ecológicas y sobre todo parentesco con genético con algunas otras especies que ya en la parte escrita pues amplía un poco más que algunas especies con un parentesco genético similar pueden tener unos requerimientos de hábitats similares que pueden ayudar a determinar un hábitat potencial en los alrededores. Bueno, validar los registros es importante con especialistas y sobre todo aquellos registros que se podrían ir apareciendo poco a poco con el tiempo fuera del rango que ya se conoce de este humedal y identificar vacíos espaciales y temporales que de todos modos con esta especie pues van a ser bastante considerables. En el paso 3 identificación de los subrogados ambientales, biológicos y ecológicos, pues entonces ahí dividiendo un poco los ambientales, entonces los bosques, bosque húmedo premontano, montano bajo con alta precipitación y baja perturbación humana, es lo que se ha identificado hasta el momento de los requerimientos de hábitat de la especie biológicos. Entonces, determinar algunas especies de anfibios endémicos y sensibles y con distribución restringida, como dos especies, Sismoila regularis y Boana rufitela, que tienen algunas características similares a la especie eh, de la que estamos trabajando, por lo que este es importante. Rompo rápidamente para comentar que ya se acabó el tiempo. ¿Podrías ir concluyendo, por favor? No, sí, bueno. Hay bueno, establecimiento de los objetivos, que ya los mencioné por ahí, sí. Em, un poco la revisión de sistemática, la conservación, entonces por ahí evaluación de los hábitats que hay cercanos, que como les mencionaba ya hay algunos cercanos que hay que identificar. También, bueno, la priorización de nuevas áreas potenciales, pues entonces es importante trabajar no solo con la parte de investigación académica, sino también con la parte humana y las comunidades con el fin de no llegar a un conflicto del establecimiento de estas nuevas áreas o corredores biológicos con las actividades que es al ser una matriz muy heterogénea, pues hay muchas actividades productivas que puede llegar a haber un choque con las actividades de conservación. Entonces, por ahí también es importante evaluar entonces a nivel de futuro cómo la especie puede ir cambiando y hacer algunos análisis de planeación a futuro. Entonces ya por ahí, bueno, el refinamiento que les mencionaba, ya la definición con el evaluar a nivel social y económico, todo lo que les mencionaba con las comunidades y también obviamente, por supuesto, la parte de si hay viabilidad económica para realizar el establecimiento de estos corredores y la conservación y ya, bueno, la implementación, restauración de los hábitats degradados por las actividades que les mencionaba de ganadería y demás, y la educación que es importante para que las personas puedan un poco conocer de la especie, de la importancia y también como apropiarse de ella. Entonces, por ahí. Y bueno, ya esto ya es a manera de resumen, ya el monitoreo, la que siempre es importante, el monitoreo adaptativo, establecimiento de los indicadores que pueden ser importantes como para la especie. Eh, y bueno, eso sería ya concluir Muchas en gracias, Gerson. referencias.